Bueno, buenos días. Hoy les voy a hablar acerca de unos reportes de casos clínicos del sistema nervioso central. El primero es la meningitis tuberculosa, un desafío de diagnóstico en pediatría. Bueno, para comenzar más a detalle voy a decir una pequeña introducción acerca de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad conocida desde la antigüedad y reconocida clínicamente con el aislamiento del Mycobacterium tuberculosis por Robert Koch en 1882. Antes del VIH ya era endémica en países de desarrollo, pero la pandemia del VIH disparó su incidencia sobre todo en África subsahariana, el sudeste asiático y el subcontinente indio. Su expansión está ligada no solo a la inmunosupresión por VIH, sino también a la pobreza, al hacinamiento, a la desnutrición y a la falta de acceso de salud. La forma más grave y rápida es la meningitis tuberculosa. Un problema crítico actual es la aparición de tuberculosis multiresistente y extremadamente resistente, lo que implica gravemente el tratamiento tanto de la tuberculosis pulmonar como de la extrapulmonar. Bueno, ¿cómo es la patogenia de de la meningitis tuberculosa? Bueno, la meningitis tuberculosa puede originarse por diseminación hematógena, reactivación de focos latentes en meninges o cerebro o ruptura de granulomas antiguos hacia el espacio subaracnoideo. Entre los factores de riesgo destacan la infección por VIH, alcoholismo, drogas intravenosas, inmunosupresión y enfermedades crónicas. En el plano patológico produce un exudado inflamatorio en la base del cerebro que compromete nervios ópticos, tronco encefálico y cerebelo. Evolución de un infiltrado celular inicial a la forma de granulomas calcificantes, la vasculitis de arterias capilares y venas ocasionadas oclusión e infartos cerebrales, especialmente en la arteria cerebral media. Clínicamente, la inflamación inmensa genera isquemia, hidrocefalia y edema cerebral por obstrucción del líquido cefalorraquídeo y compresión de tejido nervioso. Bueno, ya para entrar, vamos a decir el caso clínico. Varón de 2 años con esquema de vacunación completo, residente de área urbana, ingresó al servicio de urgencias por presentar un cuadro de fiebre hasta 38.5 grados axilar, dolor abdominal con vómitos, náuseas intermitentes de 3 semanas de evolución. En el servicio de urgencias se recibió deshidratado y entre los exámenes de laboratorio que le mandaron tenía la hemoglobina en 12.4 gramos sobre decilitro. Bueno, acá la hemoglobina está normal para la edad del varón de 2 años, que el valor de referencia de niños de 2 a 6 años es de 11.5 a 13.5 gramos sobre decilitro. Esto quiere decir que no va a presentar una anemia. Los leucocitos estaban en 6.900 células sobre milímetros cúbicos. También están dentro del rango normal. En niños suele variar entre 6.000 a 15.000 células por milímetros cúbicos. Es decir, no hay leucocitosis ni leucopenia. Bueno, también le mandaron una PCR para SARS-CoV-2, la cual dio negativo. La orina se encontraba normal, se complementó los estudios con ecografía abdominal y una radiografía de tórax y ambas salieron normales. El primer día de internación mostró signos de mala perfusión, lo que significa que la sangre no está llegando de forma adecuada a los tejidos y órganos, por lo que hay una deficiencia de oxígeno y nutrientes a nivel celular. Va a haber hipertensión, bradicardia y una crisis compulsiva con compromiso de conciencia, por lo que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Se le realizó un TAC cerebral que mostró signos de hidrocefalia, que en la imagen se observa una dilatación anormal de los ventrículos cerebrales debido a una acumulación de líquido cefalorraquídeo y signos de hipertensión endocrinal. Se inició tratamiento empírico con vancomicina, ceftriaxona y aciclovir. El líquido cefalorraquídeo era inflamatorio de predominio linfocitario con proteinorraquia, hipoglucorraquia y adenosín de aminasa. El líquido cefalorraquídeo inflamatorio de predominio linfocitario era que tenía un aumento de leucocitos, sobre todo linfocitos. Bueno, esto lo que va a indicar es una inflamación de origen crónico o subagudo, típico de infecciones como la tuberculosis.
También tenía proteinorraquia, esto quiere decir proteínas elevadas en líquido cefalorraquídeo. Significa que las proteínas iban a estar elevadas, aumentadas. Esto pasa porque la inflamación meningea altera la barrera hematoencefálica, permitiendo el paso de proteínas y además por la necrosis tisular. Es un hallazgo clásico de la meningitis tuberculosa. Tenía hipoglucorraquia, que era la glucosa baja en líquido cefalorraquídeo. Normalmente la glucosa del líquido cefalorraquídeo está en 60 y 70% de la glucosa en sangre. En este caso la glucosa estaba muy baja, lo que significa que Mycobacterium tuberculosis y las células inflamatorias consumen mucha glucosa. Y pues se ve más que todo en meningitis bacterianas afectadas por tuberculosis. Bueno, la adenosindeaminasa, la comúnmente llamada ADA, estaba elevada. Bueno, acá va a tener un valor alto en líquido cefalorraquídeo, lo que indica una fuerte respuesta inmunitaria celular contra micobacterias. Bueno, luego en su estancia en el hospital se le solicitó un panel molecular ampliado en cefalitis y meningitis, incluyendo una PCR en tiempo real para el complejo Mycobacterium tuberculosis en líquido cefalorraquídeo, con resultados negativos para Mycobacterium tuberculosis complex, Mycobacterium tuberculosis bovis, Mycobacterium tuberculosis africanum, Mycobacterium microti, y se suspendió a ciclovir y se solicitó una nueva PCR universal para hongos y bacterias en el líquido cefalorraquídeo y estudios serológicos para saber si tenía SARS-CoV-2, Brucella, Bardonella y VIH, y todos salieron negativos. Al octavo día presentó un nuevo deterioro con empeoramiento del compromiso de la conciencia, presentando una hiponatremia de 119 milequivalentes sobre litros. Sabemos que la hiponatremia es que el sodio sérico va a estar bajo. El rango normal es de 135 a 145. En este caso, él lo tenía en 119 milequivalentes, por lo que va a estar bajito y pues puede haber un riesgo de complicaciones. Luego se repitió el estudio del líquido cefalorraquídeo, ampliándose en el estudio etiológico a otros virus y bacterias atípicas y hongos con resultado negativo. El paciente evolucionó con compromiso fluctuante de conciencia. El estudio de encefalitis autoinmune resultó negativo. Entonces, ¿qué tenía el paciente? En los hallazgos imageneológicos se determinó una infección granulomatosa y se manejó como una tuberculosis meningea, iniciando tratamiento empírico con isoniazida, rifampicina, piracimida y etambutol asociado a desametasona 0.3 miligramos sobre día y aspirina, la cual fue 75 miligramos sobre día. Nuevamente se repitió la PCR del complejo Mycobacterium tuberculosis en una muestra congelada de líquido cefalorraquídeo, la cual ya salió positiva. El estudio anatomopatológico mostró granulomas necrosantes de tipo tuberculoideo, la cual tuvo un resultado positivo para PCR complejo de Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti. Y con esos resultados se confirmó el diagnóstico de una meningitis por micobacterias. Tras 10 días de tratamiento antituberculoso, se efectuó estudio de líquido cefalorraquídeo que mostró una recuperación. Se le realizó estudio genético que fue normal. Al mes de hospitalización, el paciente ya se encontraba vigil, atento y con lenguaje comprensivo adecuado para la edad, sin alteraciones focales. Al examen neurológico continúa con neurorehabilitación. Y ya para terminar, una pequeña discusión. La tuberculosis del sistema nervioso central adopta tres formas clínicas. La tuberculoma intracraneal, que es una lesión focal en el cerebro causada por Mycobacterium tuberculosis. Se forma cuando la bacteria llega al sistema nervioso central y el sistema inmune responde formando un granuloma, un acúmulo de células inflamatorias. La aracnoiditis espinal es una inflamación crónica de la aracnoides, una de las meninges en la médula espinal causada por tuberculosis, y la meningitis es la meningitis de la inflamación de las meninges. En conclusión, la tuberculosis
Meningia es infrecuente en pediatría y su diagnóstico diferencial es amplio. Requiere un alto índice de sospechas ya que su presencia clínica y alteraciones de laboratorio son inespecíficas. La resonancia magnética cerebral debe realizarse tempranamente ya que estos hallazgos compatibles pueden permitir un diagnóstico precoz. Adicionalmente, las técnicas de biología molecular han permitido aumentar el diagnóstico con una alta especificidad. Sin embargo, tanto los estudios bioquímicos y microbiológicos del líquido cefalorraquídeo como los de la respuesta inmunológica específica tienen un menor rendimiento en niños, por ende se recomienda iniciar el tratamiento antituberculoso de forma empírica, lo que permite mejorar el diagnóstico de los pacientes. En conclusión, la tuberculosis meningia es infrecuente en pediatría y su diagnóstico diferencial es amplio. Requiere un alto índice de sospechas ya que su presencia clínica y alteraciones de laboratorio son inespecíficas. La resonancia magnética cerebral debe realizarse tempranamente ya que estos hallazgos compatibles pueden permitir un diagnóstico precoz. Adicionalmente, las técnicas de biología molecular han permitido aumentar el diagnóstico con una alta especificidad. Sin embargo, tanto los estudios bioquímicos y microbiológicos del líquido cefalorraquídeo como los de la respuesta inmunológica específica tienen un menor rendimiento en niños, por ende se recomienda iniciar el tratamiento antituberculoso de forma empírica, lo que permite mejorar el diagnóstico de los pacientes. Bueno, para comenzar con el caso clínico tenemos paciente masculino de 33 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México, ingresó al servicio de urgencia al referir cefalia hemicraniana opresiva, que esto se va a describir como cefalia, como pues un dolor de cabeza. Hemicraniana afecta solo un lado de la cabeza, puede ser el derecho o el izquierdo, y opresiva, que el paciente va a sentir como que le están apretando su cabeza. Bueno, acompañado de agitación psicomotriz y fiebre de 38,5 grados. La exploración física se encontró saturado en 64%, sin apoyo de oxígeno suplementario, presión arterial media, 60 milímetros de mercurio, baja, pupilas bióticas de 1 milímetros, con rigidez en la nuquia y signos meningios. Durante la observación tuvo una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. Los estudios de laboratorio reportaron leucocitos en 30.100 milímetros cúbicos, que estos leucocitos iban a estar muy marcados. El rango normal es de 4.000 a 10.000. Esto puede sugerir por una infección grave, puede ser por una inflamación intensa o incluso leucemia. Pero en el contexto clínico, lo más probable era por la infección bacteriana que él estaba presentando por Streptococcus pneumoniae. eh, y ya. Los neutrófilos iban a estar en 28.000 milímetros cúbicos. eh, bueno, esto hacía la sospecha de una infección bacteriana. Los linfocitos en 1.000 sobre milímetros cúbicos. Linfopenia relativa. El valor normal es de 1.500 a 4.000. Y esto puede estar asociado a infecciones bacterianas graves, estrés fisiológico o sepsis. La hemoglobina está en 15 gramos sobre decilitro, lo cual está pues normal, lo cual no tiene índices de anemia. Las plaquetas están entre 214 sobre milímetros cúbicos, la cual está normal. El valor de referencia es de 150 a 450, es decir, que aún no hay trombocitopenia. Bueno, en la tomografía de cráneo se observan datos de sinusitis, etmonial y esfenoidal, como lo observamos en la figura 1. Que en la figura 1 vamos a observar la sinusitis etmodial y esfenoidal. En la ventana ósea hay desviación del tabique nasal con convexidad izquierda, las celdillas etmodiales ocupadas, así como el seno esfenoidal. Se le realizaron otros exámenes de laboratorio donde tenía la presión de apertura en 350 milímetros de oxígeno. Esto quiere decir que estaba muy elevada. El rango normal es de 70 a 180, lo que indica una hipertensión intracraneal. El aspecto del líquido cefalorraquídeo estaba turbio, lo que sugiere un alto contenido de células y proteínas, típico de meningitis bacteriana. Las proteínas estaban en 354 miligramos sobre decilitro, estaban muy elevadas. El rango normal es de 15 a 45 miligramos sobre decilitro.
compatible con una infección o una inflamación bacteriana. La glucosa estaba en 7 miligramos sobre decilitro, estaba muy baja, el valor normal es de 40 a 70 miligramos sobre decilitro, lo que indica una hipoglucurragia típica de meningitis bacteriana. Bueno, el cloruro estaba en 97 mil equivalentes sobre litro, estaba ligeramente disminuido, el valor normal es de 118 a 132 y se asocia con meningitis bacteriana o tuberculosa. Las células estaban en 10.000 sobre mililitros cúbicos, el 97% eran polimorfonucleares. Esto quiere decir con pleocitosis masiva con predominio de neutrófilos típicos de infección bacteriana aguda. Y el resultado eran el resultado del gran era diplococos gram positivos en forma de lanza. Este hallazgo característico es de Streptococcus pneumoniae. Bueno, una vez ya tenido el diagnóstico que fue una meningitis bacteriana aguda por Streptococcus pneumoniae, se inició tratamiento antimicrobiano intravenoso con ceftriaxona 2 gramos sobre 12 horas y vancomicina calculada 15 miligramos sobre kilogramos de peso, además de 8 miligramos de dexametasona previos a la primera dosis de antibiótico. Debido al deterioro neurológico, el paciente requirió ventilación mecánica e ingresó a la unidad de cuidados intensivos. A las 24 horas, el cultivo de líquido cefalorraquídeo reportó crecimiento en agar sangre de un coco gram positivo catalasa negativo mucoide con hemólisis alfa sensible a optoquina que se identificó como Streptococcus pneumoniae. Bueno, ya para la discusión, tenemos que este caso representa la evolución clínica característica de un paciente con meningitis bacteriana aguda por Streptococcus pneumoniae. El sistema nervioso central está protegido contra las infecciones por la barrera hematoencefálica y por una barrera externa formada por las leptomeninges y el cráneo. La invasión de bacterias al espacio subaracnoideo desencadena la cascada de inflamación, lo que resulta en una inflamación grave. La respuesta inmunitaria del huésped y las bacterias invasoras contribuyen al daño neuronal. Streptococcus pneumoniae penetra por vía hematógena o por invasión directa. Para que se produzca una enfermedad invasiva se requiere un huésped colonizado por un serotipo de neumococo, para aquel que todavía no tiene inmunidad asociado con la alteración en las barreras naturales. Los síntomas y signos clásicos de meningitis bacteriana son cefalea, fiebre, rigidez de la nuca y estado mental alterado. En una revisión acerca de la presión diagnóstica de los signos y síntomas de meningitis, se encontró que por separado cada elemento de la historia clínica tiene un valor diagnóstico bajo. Sin embargo, el diagnóstico de meningitis bacteriana con la tríada clásica fiebre, rigidez de nuca y estado mental alterado tiene sensibilidad del 99.9% a 100%. A su ingreso al servicio de urgencias, nuestro paciente tenía todos estos datos clínicos. Tenía fiebre, rigidez de nuca y estado mental alterado, por lo cual fue diagnosticado como una meningitis bacteriana aguda por Streptococcus pneumoniae. Bueno, el tercer caso clínico tiene como título la meningitis fúngica en un paciente inmunodeficiente sin diagnóstico previo. Bueno, para empezar, vamos a comenzar con una pequeña introducción. La criptococosis es una enfermedad causada por la infección de las levaduras del género Cryptococcus sp, especialmente por las especies Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii. Ambas tienen una amplia distribución geográfica y son caracterizadas morfológicamente por sus cápsulas tanto en Cryptococcus neoformans como en Cryptococcus gattii. Tienen afinidad por las infecciones en pulmón y el sistema nervioso central, aunque pueden infectar muchos otros tejidos del cuerpo con una baja frecuencia. La criptococosis en el sistema nervioso central incluye síntomas como dolor de cabeza, fiebre, letargia, pérdida de memoria e irritación de las meninges. El periodo de incubación suele durar varias semanas, aunque en pacientes inmunocomprometidos el periodo puede ser más corto por la rápida reproducción de las levaduras en el sitio de infección. Las levaduras pueden diseminarse rápidamente en el resto del cuerpo y la severidad de los síntomas dependerá del estado inmune del paciente. Bueno, vamos a comenzar con el caso clínico. Paciente masculino de 27 años, conocido por portador de hernia e hipertensión arterial sin control médico. Consultó por 15 días de evolución de cefalia rinorrea. Al examen físico presentó rinorrea posterior y taquicardia. El examen neurológico se describe normal, se le dio tratamiento ambulatorio con antiinflamatorios no esteroideos como diclofenaco sódico de 75 miligramos, antihistamínicos y antibióticos como trimetoprim sulfamethoxazol.
una tableta cada 12 horas por 7 días y se ingresó con diagnóstico de sinusitis agudas. Bueno, el paciente vuelve a consultar por presentar cuadro de vómito, fiebre. En el examen físico se nota abdomen doloroso, en marco colónico, no irritación peritoneal, no irritación meningia, faringe hiperémica sin exudados a febril, se maneja con virosis y gastroenteritis. Se le mandaron a realizar exámenes de laboratorio, se solicitaron exámenes de laboratorio como la hemoglobina, que la hemoglobina estaba en 11,9 gramos sobre decilitro, estaba un poco más baja para un adulto normal. El valor normal es de 13 a 17 gramos sobre decilitros en hombres. Esto puede indicar una anemia leve, probablemente tipo normocítica asociada a enfermedad crónica o infección. Los leucocitos estaban en 2500, tenía una leucopenia, el valor normal es de 4000 a 10000. En este caso era un dato de alerta porque finalmente se va a confirmar la infección por VIH. Y las plaquetas estaban en 103,000, estaban bajitas, por lo que quiere decir que hay una trombocitopenia. El 29 de agosto, en el servicio de urgencia se describen leucocitos de 1700, plaquetas de 80,000 y se plantea como diagnóstico de una fiebre del dengue. Los leucocitos estaban en 1700, estaban bajitos. Lo normal suelen estar entre 4000 a 11000, las plaquetas estaban en 80,000, estaban bajitas, lo que indica una trombocitopenia, lo normal es de 150 a 450. El 30 de agosto se agrega el tratamiento penicilina sódica con diagnóstico probable de leptospirosis, ya que se documentó alteraciones de las pruebas de función hepática. Dentro de ellas vamos a tener la AST, la GOT, la ALT y la GGT, que van a ser como pues las pruebas principales de una función hepática. Bueno, la leptospirosis es una enfermedad infecciosa zoonótica causada por bacterias del género Leptospira. Su transmisión es que se adquieren por contacto directo con la orina de animales infectados, ya sean roedores, perros, ganado o cerdos, o indirectos a través de agua, suelos o alimentos contaminados. La bacteria entra al organismo por mucosas, piel lesionada o incluso piel intacta, macerada por agua. Sus manifestaciones clínicas van desde fiebre, dolor de cabeza, mialgias, malestar general, hasta graves que puede ocasionar hemorragias, ictericia, meningitis aséptica, insuficiencia renal y hemorragia pulmonar. El 7 de septiembre consulta nuevamente al servicio de urgencia por presentar vómitos, cefalia, hiporexia y dolor abdominal. Muestra hepatoesplenomegalia, que es como el agrandamiento del hígado, y derrame pleural izquierdo. Anota que el paciente está afebril, con examen físico normal y sin describir examen neurológico. Se reportaron plaquetas en 139,000, sin anemia, leucocitos en 3200, con aumento de pruebas de función hepática, y se diagnosticó como síndrome febril en estudio probablemente de leptospirosis. Se inició un tratamiento con penicilina sódica. El 10 de septiembre el paciente solicita salida exigida de dicho centro. El 12 de septiembre en la madrugada se anotan picos febriles y se indica acetaminofén. Ese mismo día, en horas de la mañana, es valorado por medicina interna, quien describe a un paciente con alteración del estado de conciencia, con periodos de agitación, pupilas normales, con leve rigidez de cuello y temperatura en 38,2 grados. Se inicia manejo por síndrome febril, se toman hemocultivos y debido a la sintomatología se sospecha de una meningitis parcialmente tratada, por lo cual se realiza punción lumbar y se solicitan por primera vez serología para VIH y hepatitis. No se pudo cuantificar la presión de la apertura del líquido cefalorraquídeo por falta del equipo de medición. Bueno, mediante la punción lumbar se obtuvo 3 milímetros de líquido cefalorraquídeo. El análisis del líquido cefalorraquídeo mostró la siguiente: su apariencia fue ligeramente turbia, tenía glucorragia de 13,000 miligramos sobre decilitros, proteinorraquia de 101,33 miligramos sobre decilitro, 85 de neutrófilos segmentados y tinta china positiva, con presencia de blastosporas encapsuladas claras con halo refrigerante, diagnóstico de Cryptococcus sp. Además de la presencia de levaduras en la tinción de Gram, a los 3 días se obtuvo un crecimiento en placa de agar sangre sembrada desde el día 1 de la punción.
Se le realizó tinción de grana al agente aislado en placa confirmando la presencia de levaduras encapsuladas. Adicionalmente, se le realizó una prueba de VIH al suero del paciente, la cual resultó reactiva. Por tratarse de una prueba rápida, se envió a confirmar por el método ELISA de cuarta generación, la cual dio positiva. Para la confirmación del agente del líquido cefalorraquídeo fue referido al laboratorio clínico del Hospital Nacional para un análisis microbiológico y molecular de la muestra. Se reportó la prueba de tinta china positiva y se cultivó y se identificó el agente como Cryptococcus neoformans. Bueno, ya para la discusión, Cryptococcus neoformans es el agente causal de meningitis en el presente caso. Es conocido por producir micosis en pacientes con algún defecto inmunitario de fondo. Está asociado a infecciones graves e incluso mortales en este tipo de pacientes, presentando con mayor frecuencia meningitis y pocas veces neumonía. Se ha reportado como método de diagnóstico definitivo para la criptococosis la detección de blastosporas a partir de la observación directa con tinta china, ya que Cryptococcus es la única levadura que produce infecciones en el sistema nervioso central. Bueno, el último caso es la encefalitis viral por COVID-19, el reporte de un caso. Bueno, como introducción, un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 genera la enfermedad por COVID-19 reportada en diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China. Las manifestaciones clínicas principales son respiratorias y gastrointestinales con presentaciones leves, moderadas o severas, desde fiebre, tos seca, disnea, mialgias, fatiga, diarrea, neumonía, hasta síndrome de distrés respiratorio agudo, falla multiorgánica y muerte. Los casos graves donde se afecta severamente la oxigenación de los pacientes son más frecuentes en la población del sexo masculino, de la tercera edad y con morbilidades destacándose la obesidad. Bueno, ya para comenzar el caso clínico tenemos un hombre de 57 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial esencial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia y obesidad grado 1. Consultó el servicio de urgencias de una clínica de tercer nivel de atención el día 10 de julio de 2020 por un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por astenia, adinamia, mialgias generalizadas y somnolencia. Posteriormente desarrolló desorientación y paroxismos de agitación. En el momento de la valoración encontraron al paciente agitado, apráxico, desorientado en las tres esferas, sin contacto visual con el examinador, tensionales en estadio de urgencia, 190 sobre 110 milímetros de mercurio, taquicárdico, 125 latidos por minuto. Se consideró emergencia hipertensiva, órgano blanco, cerebro y se administró 2 miligramos de midazolam y 40 miligramos de labetalol vía intravenoso. A pesar del control de las cifras tensionales, no se obtuvieron cambios respecto a su alteración neuropsiquiátrica y se trasladó al servicio de radiología. Se decidió ampliar estudio de imágenes con tomografía axial computarizada de tórax que reportó infiltrados intersticiales parailíteares bilaterales con ocupación alveolar en vidrio esmerilizado el lóbulo derecho, lo que generó la sospecha clínica de infección por SARS-CoV-2, ante lo cual se tomó PCR para SARS-CoV-2 de hisopado nasofaríngeo. Los paraclínicos de ingreso resultaron sin alteración metabólica de tipo hepático, renal o electrolítico que explicasen las manifestaciones neurológicas mencionadas, por lo cual se sospechó encefalitis viral y se indicó aciclovir. Se hospitalizó al paciente en la unidad de cuidados intensivos, en donde se realizó punción lumbar, se tornó taquicárdico y febril, se solicitaron cultivos y se inició tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona más vancomicina. El citoquímico del líquido cefalorraquídeo mostró hiperproteinorraquia sin hipoglucorraquia, con celularidad normal, Gram sin bacterias, tinta china y estudio de PCR múltiples de líquido cefalorraquídeo para meningitis y encefalitis. Bueno, los resultados de análisis del líquido cefalorraquídeo de la tabla, observamos los parámetros citoquímicos. El pH está entre los 7.0 dentro de lo esperado, el normal es de 7.3. El aspecto ligeramente turbio indica que hay células o proteínas elevadas. El color es limpio, sin pigmentos como sangre o santocromía o amarillo por bilirrubina. Hematíes están de 217 milímetros cúbicos, lo normal es de 0 a 5 milímetros cúbicos. Esto quiere decir que hay hemorragia o punción traumática. Leucocitosis de 5 sobre milímetros cúbicos, lo normal es de 0 a 10 sobre milímetros cúbicos, está en el rango normal.
Hay polimorfonucleares el 85%, predominio de neutrófilos, mononucleares el 15%, menor proporción de linfocitos, monocitos, aunque pues no está tan elevado. La predominancia de neutrófilos sugiere inflamación aguda, generalmente bacteriana. La glucosa está de 80 miligramos sobre decilitro, lo normal es de 50-70% de glucemia. Está normal, no, está un poquito elevada. Las proteínas están en 205 miligramos sobre decilitros, lo normal están de 15 a 45, están muy elevadas. Esto indica un signo de inflamación o disminución de la barrera hematocefálica. Helada, acá vamos a descartar la tuberculosis, meningia está en 0, y cuando hay tuberculosis, el HADA se va a elevar. El grano y la tinta china están negativos, no se van a observar ni bacterias ni criptococos. La PCR múltiplex para meningitis y encefalitis se busca un panel amplio de bacterias y virus, con E. coli, influenza, listeria, meningitis, agalactic, streptococcus pneumoniae y enterovirus, los cuales dieron un resultado negativo, es decir, que no se aislaron microorganismos. Bueno, durante la estancia en la unidad presentó falla renal aguda, manejado con líquidos endovenosos, presentó aislamiento de Staphylococcus epidermidis en sangre en un solo hemocultivo. Fue valorado por infectología, considerado que el estudio de líquido cefalorraquídeo no sugería meningitis bacteriana, que la bacteriemia era contaminación del cultivo, pero tampoco explicaría el cuadro clínico, concluyendo que también una encefalitis viral probablemente relacionada con COVID-19.